son 2 PDFs que están Listo. numerados. Bueno, me voy a pulsar. Y ahora, bueno, no me pasaron todavía el link del Classroom, así que bueno, haré un Classroom yo nuevo y después se los pasaré a ustedes después del recreo. Así les puedo cargar las clases ahí y no tienen que estar metiéndose en el Drive todo el tiempo. No sé, como a ustedes les resulte más cómodo, pero bueno, quiero que tengan acceso a las clases. Bueno, la idea ahora es un poco, bueno, como siempre, tratando de hacer una parte teórica y demás. Y el objetivo, ahí achiqué, es empezar a hacer un poco de ejercicios. No sé si hoy, porque justo hoy es bastante teórico, lamentablemente, pero sí ya, no sé, o mañana más tardar ya comenzar a hacer, sí, mañana comenzamos a hacer ejercicios. Para que ustedes ya comiencen a participar también, a practicar. Bueno, esta clase de hoy, la de mañana, creo que ya están subidas, si mal no recuerdo, en los 2 PDF que les subí, ¿ok? Quiero ver el calendario, ahora guárdame un segundo para ver cuántas clases nos quedan. Guárdame un segundingui para calcular. 1, 2, 3, 4, 5 clases. Nos quedan 5 clases teóricas. ¿Con la de hoy? No. Espera, porque me fijé un poco rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con la de hoy son 6 clases que nos quedan. Bien, bien. Vamos a llegar. Por eso quiero tratar de hacer lo más rápido posible con esta parte, porque bueno, todo lo que es instrumentos de vuelo, ustedes ya lo vieron, ya lo conocen, seguramente, así que esto hoy lo podemos pasar un poquito rápido. Y tenemos, bueno, 2 formas de conocer a los instrumentos de vuelo. Podemos decirle instrumental parts o flight instruments. Instrumental parts, instrumentos de partes instrumentales, o flight instruments, instrumentos de vuelo. Bien. ¿Cuáles son las partes que están compuestas? ¿Qué es primero, no, los instrumentos de vuelo y cuáles son las partes con las cuales están compuestas? Bueno, flight instruments are the instruments in the cockpit of an aircraft that provide the pilot with information about the flight situation of that aircraft, such as high speed and altitude. Los instrumentos de vuelo son instrumentos en el cockpit de un avión que le provee al piloto con la información acerca de la situación del vuelo de esa aeronave, como por ejemplo la altura, la velocidad, la ubicación, etc. The flight instruments are of particular use in conditions of poor visibility, such as in cloud, when such information is not available from visual reference outside the aircraft. Entonces, los instrumentos de vuelo son de uso particularmente cuando hay condiciones de poca visibilidad o visibilidad pobre, como por ejemplo en una nube, y obviamente dicha información no está disponible de manera visual, mirando o observando hacia afuera de la aeronave. Entonces, bueno, obviamente es la ayuda que tienen los pilotos, ¿no? Por eso se dice que a veces cuando hay cuestiones climatológicas, los pilotos dicen que pilotean por instrumento, que se le dice. Otra se me apagó el aire acondicionado. Bueno, ahora lo arreglo. The aircraft instruments display a variety of small aircraft flight instruments, including airspeed indicator, altimeter, artificial horizon, automatic direction finder, climb rate indicator, compass, course indicator, heading indicator, horizontal situation indicator, omnivarying indicator, radiomagnetic indicator, and turn indicator. Entonces, los instrumentos de vuelo despliegan una variedad, ¿no?, de pequeños instrumentos que se pueden ver ahí, incluyendo, bueno, el indicador de velocidad, el altímetro, el horizonte artificial, la dirección el buscador automático de dirección,
el indicador de ascenso, el compás, el indicador de curso, el indicador de dirección, el indicador de situación horizontal, el indicador de rodamiento, el indicador de radiomagnético y el coordinador de giros. Ahora vamos a ver cada uno de estos. Bueno, básicamente este es el famoso panel básico, los 6 básicos que tiene un panel, ¿no? Que ustedes ya lo habrán visto. Tenemos the Speed Indicator. Speed Indicator, que es el anemómetro o el indicador de velocidad. The Altitude Indicator, horizonte artificial. The altimeter, el altímetro. El turn indicator, indicador de giros. Heading indicator, indicador de dirección. El vertical speed indicator, el variómetro. Bueno, algunas definiciones que ustedes ya deben conocer. Empecemos por the altitude indicator. Shows the aircraft altitude relative to the horizon. Básicamente el horizonte artificial lo que hace es mostrar la ubicación de la aeronave en relación con el horizonte. From this, the pilot can tell whether the wings are level and if the aircraft nose is pointed above or below the horizon. Desde acá, el piloto lo que puede ver es si las alas están niveladas y si la nariz de la aeronave está apuntando hacia arriba o hacia abajo del horizonte. The airspeed indicator shows the aircraft speed, usually in knots, relative to the surrounding air. El anemómetro indica la velocidad del avión, usualmente en nudos, en relación con, digamos, el aire circundante. It works by measuring the ram air pressure in the aircraft pitot tube. Funciona al medir, ¿no?, la presión del aire en el tubo pitot de la aeronave. Tenemos de magnetic compass, el compás magnético. The compass shows the aircraft heading relative to the magnetic north. El compás lo que va a mostrar es la ubicación de la aeronave en relación al norte magnético. The heading indicator, also known as the directional gyro, displays the aircraft heading with respect to the geographical north. El indicador de dirección, también conocido como el gyro direccional, lo que despliega es, o lo que muestra, es la ubicación de la aeronave en relación al norte geográfico. O sea, teniendo en cuenta dónde está ubicado el norte, como dónde está ubicado el avión, ¿no? The turn indicator displays direction of turn and rate of turn. El indicador de giros lo que despliega, o lo que muestra, mejor dicho, es la dirección de giro y el ángulo de giro del avión. Rate of turn significa ángulo de giro. The vertical speed indicator, also known as variometer, senses change in air pressure and displays that information to the pilot as a rate of climb or descent in feet per minute, meters per second, or knots. El variómetro lo que muestra son los cambios de presión de aire y le muestra al piloto justamente el rango o el ángulo de ascenso o descenso del avión en pies por minutos, en metros por segundos o en nudos.
¿Mm? The radiomagnetic indicator is generally coupled to an automatic direction finder, which provides bearing for a tuned non-directional beacon. Entonces, el indicador de radiomagnético está, por general está unido al buscador automático de dirección que, digamos, provee el rodamiento del avión para unirlo, ubicarlo con el beacon significa faro, pero no sé cómo ustedes se lo habrán dicho, pues la verdad que eso sí que no me acuerdo cómo me lo explicaron, pero beacon, sí, alguien iba a decir algo. Sí, a mí me lo explicaron como baliza. ¿Como balizas? Sí. Claro, por eso, beacon en realidad significa faro en inglés, pero bueno, justamente la función del faro es una suerte de baliza, como bien vos decís, gracias por el aporte, para justamente dar con la ubicación del avión. Bien. Bueno, tenemos el radio. The radio is an electronic device used for speaking to other planes or to personnel on the ground. Es un dispositivo electrónico que se utiliza para hablar con otros aviones o con el personal en tierra. Bien, nada, esos fueron los instrumentos de vuelo que ustedes ya los conocen, ya los vieron, ahí los ven en versión en inglés. Terminamos con esta primera parte, ahora vamos a ver muy por arriba, no vamos a entrar en detalles muy técnicos, muy amplios. Vamos a ver los principales sistemas del avión, el sistema eléctrico, el hidráulico, the principal systems of the airplane. Principal systems of the airplane. Los sistemas principales de la aeronave. Básicamente tenemos tres. We've got the fuel system, the electrical system, and the hydraulic system. Tenemos el sistema de combustible, el sistema eléctrico y el sistema hidráulico. Esos son los tres principales sistemas de la aeronave que vamos a ver ahora a grandes rasgos. Yo no soy mecánica, claramente, de estas cosas yo mucho no entiendo, por eso les facilito a ustedes gráficos también, ¿no? Para que puedan ver, que seguramente esto lo habrán estudiado, lo habrán visto ya cuando vieron las partes del avión. Bueno, estos gráficos van a mostrar las partes que componen esos engranajes tan complejos de los sistemas del avión. En este caso tenemos el fuel system that provides the fuel to the engines. El sistema de combustible justamente lo que hace es proveer de combustible a los motores. Yo les leo y vamos a ver palabra por palabra que vamos viendo. It consists of fuel tank, pumps, lines or pipes and liquidometers. Consiste en tanques de combustible, tanks, en bombas, pumps son bombas, lines or pipes significa cañerías, and liquidómetros, o sea, que sirve para hacer la medición de los líquidos. Most modern aircraft are equipped with 2 or more fuel tanks or cells. La mayoría de las aeronaves modernas están equipadas con 2 o más tanques de combustible o células, que también se les dice, ¿no? In high-wing aircraft, the cells are housed in the wing. En los aviones de alas altas o alas elevadas, estos tanques o estas células están encastrados, ¿no? Tienen como una carcasa, están ubicados en el ala. Since they are higher than the engine, the fuel flows down to the engine by the force of gravity. Dado que
están más elevados que el motor, el combustible fluye hacia abajo, hacia el motor, por la misma fuerza de gravedad. Entonces tenemos engine, que sabemos que es motor, fuel flows, flujo del combustible, gravity, gravedad. Bueno, ven acá tenemos the selector valve, la válvula de selección, auxiliary fuel pump, la bomba auxiliar de combustible. Bueno, engine primer, engine driven fuel pump, la bomba que justamente es la que le da movimiento al motor. Full strainer, filtro del combustible. No me acordaba, era filtro del combustible, strainer, filtro del combustible. Fuel injection control unit, la unidad de control de inyección del combustible. Fuel flow indicator, el indicador de flujo de combustible. Y el fuel injection distributor manifold. Entonces tenemos ahí el distribuidor múltiple de inyección de combustible. Tengo el ventilador al lado. Manifold significa múltiple. Entonces es el distribuidor múltiple de inyección de combustible. Como pueden ver, hay distintas válvulas que permiten una inyección múltiple al combustible. Fuel systems differ greatly from aircraft to aircraft due to the relative size and complexity of the aircraft in which they are installed. Los sistemas de combustible van a diferir grandemente de aeronave a aeronave debido al tamaño relativo y a la complejidad de la aeronave en la que están instalados. In the most basic form, a fuel system will consist of a single gravity-feed fuel tank with the associated fuel line connected to the aircraft engine. En su forma más básica, un sistema de combustible va a consistir de un simple tanque de combustible que aumenta... tengo el ventilador, me está metiendo el peso en la boca. Perdón. De un simple tanque de combustible que alimenta al avión por la gravedad con la asociación de justamente esta cañería de combustible que está conectada al motor del avión. Esta palabra la van a usar bastante, la van a ver bastante, es feed, que significa alimentar. Gravity feed, alimentación por gravedad. Estas palabras, recuérdenlas porque las vamos a seguir viendo más adelante también. Si mal no recuerdo, en las últimas dos clases, estas palabras se vuelven a repetir. In a modern multi-engine passenger or cargo aircraft, the fuel system is likely to consist of multiple fuel tanks, which may be located in the wing or the fuselage or both, and in some cases in the empennage. En los aviones más modernos, de múltiples motores, aviones de pasajeros o de cargo, el sistema de combustible es muy posible que consista de múltiples tanques de combustible que pueden estar localizados en el ala, en el fuselaje o en ambos, y en algunos casos en el empenaje. Bueno, por otro lado tenemos el electrical system. Esto ya es mucho más complicado para mi sapiencia. ¿Qué es el sistema eléctrico? An electrical system provides the alternating current and the direct current to the airplane. El sistema eléctrico lo que provee es la corriente alternativa y la corriente directa del avión. The device uses either alternating current or direct current, not both. One kind of current can be changed to the other with special equipment. Los dispositivos utilizan ya sea la corriente alternativa o la corriente directa
no ambas, y un tipo de corriente puede ser cambiado hacia la otra con un equipamiento especial. Most aircraft are equipped with 28-volt direct current electrical system. La mayoría de las aeronaves pequeñas están equipadas con un sistema eléctrico de corriente directa de 28 voltios. The system is powered by an alternator which drives the electrical devices and stores energy in the battery. El sistema es encendido o es arrancado por un alternador que lleva, digamos, a la corriente eléctrica, que lleva, digamos, la corriente eléctrica a los dispositivos y guarda energía en la batería. Veamos palabras acá vinculadas a sistemas eléctricos. Dijimos que tenemos alternating current, corriente alternativa. Direct current, corriente directa. Voltios. Un tip de fonética con respecto a las B en inglés, para nosotros tanto la B larga como la B corta se pronuncian igual, se suelen pronunciar igual. En inglés no, en inglés la B larga se pronuncia como B, por ejemplo, boy, el de chico, ¿no? Boy, mientras que la B corta se pronuncia como si con un leve ceseo. V. B larga, B. B corta, V. Yo con la B larga hago el sonido con los labios. B. Con la B corta, levemente con los dientes, con mi lengua atrás, y pasa el sonido a través de mis dientes y de mis labios. V. Entonces yo no digo volt, digo volt. Boy, volt. Esa es una diferencia fonética que tenemos en el idioma anglosajón distinto al nuestro. El término drives significa, bueno, aparte de que significa manejar, ¿no? Que ustedes ya saben que significa drive, significa manejar, pero drive también hace referencia a llevar, a accionar, a iniciar, a motivar también. Habla justamente de algo vinculado con la energía. Devices son dispositivos. El verbo store, aparte de significar local, porque el verbo store yo lo puedo usar como sustantivo o como verbo. Perdón, la palabra store puedo usarla como sustantivo o como verbo. Como sustantivo, store significa local, un local de ropa, de comidas, bla. Como verbo, el término store significa guardado, almacenado. Energy, energía, ya lo conocemos. Battery, batería. Bueno, yo acá les dejo unos gráficos del 787, de cómo es la estructura, ¿no?, del sistema eléctrico de estos aviones, tanto su versión tradicional como la versión Dreamliner. Seguramente ya lo habrán visto, ¿no? La ubicación de las baterías del avión. Tenemos the Auxiliary Power Unit Battery, la unidad de energía auxiliar, y el Main Battery, la batería principal que está acá en la panza, en la trompa del avión, ¿no? The master switch causes the electrical system to connect the electrical buses and devices to the battery. Entonces, el interruptor principal causa que el sistema eléctrico se conecte con el resto de los sistemas eléctricos y los dispositivos, con los sistemas eléctricos, los dispositivos eléctricos a la batería. Master switch. Switch significa interruptor. Interruptor. De vuelta, es otra palabra que, si yo la uso como verbo, switch significa cambiar.
Si yo la uso como sustantivo, hace referencia al interruptor de la luz, el botón de la luz, por ejemplo, ¿no? The battery provides the power to crank the starter. Entonces, la batería va a proveer el poder para arrancar o para comenzar el comenzador o el iniciador. El término crank va a hacer referencia a como una suerte de manija, como una suerte de manivela. Como que, bueno, la batería va a proveer el poder para que, digamos, a través de esta manivela, de un cigüeñal, comience, ¿no?, el traspaso de energía. Once the engine is running, power is supplied by the alternator and the battery is recharged. Una vez que el motor está funcionando, la energía es suplantada por el alternador y la batería es recargada. Running, usted me puede decir, bueno, pero run significa correr, sí, es el verbo correr, la acción de correr, pero running también hace referencia a algo que está funcionando, que está en funcionamiento. No solamente significa correr, también hace referencia a funcionar. También tenemos el phrasal verb, no sé si ustedes lo conocen, lo habrán escuchado, running out of. Run out of significa me estoy quedando sin. I don't know, I'm running out of water. Me estoy quedando sin agua, por ejemplo. Así que fíjense cómo el verbo run, también, de acuerdo a su contexto, va a tener múltiples significados. Acá en este caso, el verbo running hace referencia a el funcionamiento, ¿no? Bien, vamos a ver el hydraulic system, el sistema hidráulico. A hydraulic system performs work by the use of the fluid under pressure. El sistema hidráulico funciona por el uso del fluido que está bajo presión. Consists of a reservoir where the hydraulic fluid is a pump, a device for moving fluid, and the actuating cylinder. Consiste de un reservorio, como pueden ver, reservoir es de origen francés la palabra. Consiste de un reservorio donde el líquido fluido es, digamos, tiene un pump, una bomba, un dispositivo para mover el fluido y un cilindro de actuación. Device which extends or retracts when pressure is applied. Un dispositivo que se extiende o se retracta cuando la presión es aplicada. They may move flaps, landing gears, control doors, etc. Ellos van a mover los flaps, los trenes de aterrizaje, controles, puertas, etc. In hydraulic technology, we transmit and control forces and velocities by transmitting and controlling pressure and flow. Con la tecnología hidráulica, transmitimos y controlamos fuerzas y velocidades al transmitir y controlar la presión y el flujo. In nearly every kind of technology, we use hydraulic drive and control techniques. En casi todo tipo de tecnología utilizamos los sistemas hidráulicos y técnicas de control. Bueno, más o menos cómo está compuesto, ¿no?, el sistema hidráulico. Como hemos visto, tenemos el reservoir, que es el reservorio, pump, la bomba, system relief valve, la válvula de liberación del sistema, selector valve, la válvula de selección, and the double acting cylinder, y el cilindro de doble acción o de doble flujo. Así que básicamente así es como que está funcionando un sistema hidráulico. Hydraulic fluid supply,
cuando suplementamos o damos el fluido, ¿no?, del sistema hidráulico, the return fluid, el regreso del líquido, del fluido, and the hydraulic pressure, y la presión hidráulica. Tenemos el alternator, que es an engine-driven device for producing alternating current. Tenemos el alternador, que es un dispositivo, ¿no?, motorizado para producir corriente alternativa. Habíamos visto de APU, the Auxiliary Power Unit, la unidad auxiliar de motor o de fuerza, o de energía, mejor dicho. Battery, batería. A device which stores electrical energy, un dispositivo que guarda o almacena energía eléctrica. Generator, an engine-driven device for producing direct current. Y el generador, que es un dispositivo motorizado también para producir corriente directa. Estos son aparte otros elementos. Acá no va Hydraulic System, acá sería todo lo que es la parte de energía. So, we've got alternator, APU, battery, and generator. Bien. Bueno, hasta acá llegamos con todo lo que serían las partes del avión, ¿no?, que ustedes ya las vieron todas. Yo obviamente que hice como un repaso muy por arriba, no entro en cuestiones muy técnicas, muy profundas, porque no tiene mucho sentido tampoco. Pero hasta acá, ¿alguna duda, pregunta, cuestión, comentario, puteada? No, profe. ¿Vamos bien? Sí. Vamos bien. Bueno. Ya hemos visto entonces el otro día las maniobras de tierra, the ground maneuvers, y ahora vamos a ver las flying maneuvers, las maniobras de vuelo que hace el avión. Ay, espera. Bueno, básicamente, ¿qué son las flying maneuvers? De vuelta, como pueden ver, acá tenemos una palabra que es de origen francés. Airplanes operate in an environment that is unlike an automobile. Las aeronaves operan en un entorno que no tiene nada que ver con el entorno de un auto. Drivers tend to drive with a fairly narrow field of view and focus primarily on forward motion. Los conductores tienden a manejar en un terreno bastante estrecho en cuanto a la visibilidad, en cuanto a la vista, y se enfocan principalmente en los movimientos hacia adelante. Si ustedes manejan, saben perfectamente cuando manejamos, básicamente lo que hacemos es mirar hacia adelante y después miramos los 3 espejitos, pero relativamente rápido para hacer alguna maniobra. Si queremos doblar a la derecha, a la izquierda o pasar un auto, la visibilidad que tenemos de los 3 espejos es relativamente rápida, pero el 95% de nuestra atención cuando manejamos es hacia adelante. Forward motion. Beginning pilots tend to practice the same. Los pilotos que recién comienzan tienden a hacer lo mismo. Claro, pues estamos acostumbrados a eso en realidad. Flight instructors face the challenge of teaching beginning pilots about attitude awareness, which requires understanding the motion of a flight. Los instructores de vuelo se enfrentan con el desafío de enseñarle a estos pilotos novatos sobre la conciencia situacional del avión. Attitude awareness. Awareness es conciencia, ¿no? Estar consciente de, atentos a. Which requires understanding the motions of the flight. Que requiere justamente conocer los movimientos de la aeronave. Entonces, bien, tenemos por un lado, perdóname que estoy buscando, ahí está.
An airplane rotates in bank. Un avión hace rotaciones en ladeo, pitch and yaw, while also moving horizontally, vertically, and laterally. Se mueve también por movimiento del pitch, de la guiñada, mientras que también hace movimientos horizontales, verticales y laterales. O sea, básicamente el avión tiene movimientos en toda su estructura. The four fundamental straight and level flight, turns, climbs, and descents are the principal maneuvers that control the airplane through the 6 motions of flight. Los 4 fundamentales, vuelos derecho y nivelados, giros, ascensos y descensos, son las principales maniobras que controlan al avión a través de los 6 movimientos de la aeronave. Bueno, acá los tenemos. Tenemos el Primary Control Surface, que ya habíamos visto, que en este caso tenemos el aileron, el alerón, that it's going to control the roll, ¿no? O sea, el ladeo del avión. ¿Qué ejes de rotación son los que controla? Bueno, el eje longitudinal. Axis significa ejes. Longitudinal. Después tenemos el elevator and stabilizer o stabilizers, como habíamos visto. Controlan el movimiento del pitch, cuyo eje de rotación son lateral, los laterales. We've got the rudder, que habíamos dicho que era el timón, que va a justamente estar en relación con el yaw, yaw significa la guiñada del avión, y el eje de rotación es el eje vertical. Así que esas son las 6 maniobras de la aeronave. Los 6 principales movimientos, ¿no? Bien. Básicamente, ¿qué maniobras tenemos? Aquí las cuales tenemos que estar atentos. Tanto ustedes, bueno, esta primera parte, digamos, es compartida con los pilotos, ¿no? Ustedes con los pilotos y después ya las responsabilidades de los pilotos. Pero estando en tierra, lo primero que tenemos que hacer es chequear o revisar. To inspect or examine, a checklist is a printed list of things to do, things to inspect. It also specifies the order in which they should be inspected. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es inspeccionar, es examinar el avión, ¿no? Vamos a tener una lista impresa de las cosas que tenemos que inspeccionar. Más que nada es una ayuda a memoria porque obviamente algunas cosas se nos pueden pasar, ¿no? Por supuesto. Y esta lista impresa también va a especificar el orden en el que deben inspeccionarse. Pre-flight inspection. Examination of an aircraft before flying it. Tenemos la inspección prevuelo, que es la examinación o el control de una aeronave antes de ser volado. Bueno, controlamos el avión, sabemos que está todo bien. Pilotos y despachantes ponen la firma, ponen el gancho y autorizan a que el avión salga. ¿Qué nos sigue a todo esto? Bueno, va a seguir el take off. Despegar. To leave the ground and begin to flight. The take-off is the beginning of the flight. In this part of the flight during which it is a part of the flight during which the airplanes gain flying speed and becomes airborne. Despegar es cuando el avión deja la tierra y comienza a volar. El despegue es el comienzo del vuelo. Es la parte del vuelo durante la cual el avión gana velocidad de vuelo y se convierte en aeronáutico. Veamos un par de cosas. Yo acá les puse el artículo to delante de take off. Le podría haber puesto el artículo de también. Pero ¿cuál es la diferencia? Si yo pongo to take off,
lo que hago es verbalizar a la palabra. En este caso es un phrasal verb, ¿no? Lo verbalizo. Si yo pongo el artículo de, el artículo indefinido de, lo que estoy haciendo es transformarlo en un sustantivo. Entonces, una cosa es decir to take off, que es despegar, y otra cosa es decir the take off, que es el despegue. Uno es una acción, el otro es un sustantivo. Palabras nuevas que vamos a tener acá. Tenemos el término airborne. Esta palabra, perdón. Ahí está. Airborne significa aeronáutico también, ¿no? Que es cuando el avión se transforma en aeronáutico, porque ya comienza a volar, deja de ser un aparato que está parado en tierra y comienza a realizar su acción puntualmente para el que fue fabricado, ¿no? Que es volar. Después tenemos to retract the gear. To retract the gear. Retraer el tren de aterrizaje. To raise the wheels up into the plane. You retract the gear a few seconds after the takeoff and lower them again before the landing. Retraer el tren de aterrizaje es cuando elevamos las ruedas del avión hacia dentro del mismo. Retraes el tren de aterrizaje unos segundos después del despegue y los bajás de nuevo antes del aterrizaje. Acá tenemos la fotito, como pueden ver, de cómo las ruedas, el aterrizaje, perdón, se está metiendo hacia adentro y todavía el avión está en ascenso. No llegó a etapa de navegación. Esto presta atención porque también hay preguntas en el examen de esto, de las maniobras de vuelo. Tenemos the climb, de vuelta. Una cosa es decir the climb, que es el ascenso, y otra cosa es decir to climb. To climb es ascender, es el verbo. The second part of a flight is the climb. It begins immediately after the takeoff. During the climb, the plane goes up to the height at which it will cruise. La segunda parte del vuelo es el ascenso. Comienza inmediatamente después del despegue. Durante el ascenso, el avión va hacia arriba a la altura a la cual va a navegar. Y ahora, prestemos atención porque vamos a ver el verbo to cruise, que significa dos cosas. Se va a usar tanto como verbo como sustantivo. Y de acuerdo a la ubicación que le demos, es la traducción que nosotros le damos en castellano. Presten atención con esta palabra. Como se podrán dar cuenta, cruise significa crucero, navegación, y obviamente fue prestada del ámbito, pedida prestada del ámbito naval, ¿no? The main part and the longest part of the flight when the aircraft is flying straight and level, usually to go somewhere. Es la parte principal y la más larga del vuelo cuando el avión está volando derecho y a nivel, usualmente para ir a algún lugar. From the end of the climb until the plane begins to go down again, the plane is cruising. Desde el final del ascenso hasta que el avión comienza a descender de vuelta, el avión está navegando. Un segundo, ahora vamos con eso. The speed at which it's called cruising speed. La velocidad a la cual está volando se la denomina velocidad crucero. Entonces, cuando el avión termina de ascender, ¿no? Y ya logra la altura a la cual está designado para volar, la altura y la ruta que tiene asignada, vamos a decir que el avión está navegando. El avión it's cruising. En esa situación, para nosotros la traducción sería navegando, ¿ok? Que es la etapa más larga del vuelo, es la etapa más segura también, de hecho. Y después, lo que denominamos la velocidad a la cual va el avión, le vamos a denominar cruising speed. Que cruising speed, traducido al castellano, es velocidad crucero.
O sea, una velocidad estable, ¿no?, que el avión tiene mientras está navegando. Más o menos suelen ser 750 kilómetros por hora, 800 kilómetros por hora, una cosa así. Entonces, fíjense como el término cruise, cuando lo usamos como verbo, cruising significa para nosotros navegar. Y cuando lo usamos como sustantivo, cruising speed, significa velocidad crucero. Nosotros en castellano no decimos velocidad de navegación. Sí, le podemos decir, pero en realidad decimos más velocidad crucero. Ese es el término que usamos, o el sustantivo que usamos, para hacer referencia a la velocidad estable, ¿no?, que el avión tiene al momento de estar navegando, que es la parte más larga del vuelo. Más o menos entendí un poco la diferencia acá de cómo podemos usar el verbo cruise. Fíjense, en un mismo párrafo, cómo lo usamos dos veces de dos formas distintas, para evitar confusiones. Tenemos the descent, que es el descenso. The part of the flight in which the plane comes down from the cruise to end the flight. It is also sometimes called the let down. Es la parte del vuelo en la que el avión va hacia abajo desde la velocidad crucero, desde la navegación, perdón, me confundí yo, desde la navegación para finalizar el vuelo. También se lo conoce como let down. Bueno, let down para nosotros es sinónimo de descent, es descenso. Pero ojo con esta palabra porque let down, si lo usamos en términos psicológicos, let down significa decepción también. O sea, acá que estamos hablando en términos aeronáuticos y en maniobras, etc., let down significa descenso. En psicología, o cuando hablamos de emociones y demás, let down significa decepción. Hay una canción muy famosa de los Beatles que seguramente la deben conocer, y si no la conocen la van a buscar ya a Spotify, que se llama Don't Let Me Down. No me decepciones. Es muy, muy conocida. De vuelta, otro ejemplo más de cómo una palabra tiene varios usos. Tenemos the approach. The approach. El acercamiento o la aproximación. The part of the flight in which the plane comes near the airport to end the flight. La parte del vuelo en la que la aeronave se acerca al aeropuerto para dar por finalizado su vuelo. Y acá lo vemos que se está acercando a la pista, como ya va encarando, va acomodando el avión para aterrizar. Esta parte, que no sé si se llegan a ver bien de la pista, que está como bastante más negrita, producto de los del toque de las ruedas, de alguna, no sé, descarga de aceite o lo que fuere. Esta es la parte donde el avión hace el famoso touchdown que yo les decía, que es el touchdown, es el momento en el que las ruedas del avión tocan con la pista. Obviamente es el momento con el que el avión viene con más fuerza, con más velocidad. Entonces el impacto de la fuerza, la gravedad, la velocidad, el peso del avión, etcétera, hace que esa zona quede más marcada, ¿no? Y este es el área en el cual el avión tiene que hacer el touchdown para que le quede después recorrido para poder desplegar los spoilers, hacer el reverse thrust, la fuerza de empuje en reversa, y que el avión tenga margen para poder frenar. Si no, se va a la mierda, básicamente. To land, aterrizar, desembarcar. To bring the aircraft back to the ground. Planes almost always take off and land on a runway. The landing includes the final approach and the touchdown. That's it. That is, it includes the final descent until the plane's wheels touch the runway. Bueno, lo que yo les decía recién. Aterrizar es traer a la aeronave de vuelta a la tierra. Los aviones casi siempre, obviamente, aterrizan y despegan en una pista. El aterrizaje va a incluir la aproximación final y el touchdown. Esto es que incluye el descenso final del avión hasta que las ruedas del avión toquen la pista, que es el touchdown.
To bank, ladear. To roll the plane sideways a little. To raise one wing and lower the other. When you bank, the wings are not level. The plane is in a bank. You must bank when you turn a plane. The ailerons makes the plane bank. Vean que la pronunciación no es bank, es bank, bank. Como que la A se transforma un poco en una E. Rodar el avión hacia los costados un poquito. Elevamos un ala y bajamos la otra. Cuando ladeas, las alas no están niveladas. El avión está ladeando. Vos tenés que ladear cuando haces girar al avión. Los alerones son los que hacen que el avión pueda ser responsables del movimiento de ladear. Tenemos el término stall, que es la entrada en pérdida. Loss of control in an aircraft caused by trying to climb too steeply too slowly. The reduction of speed to the point where the wing stopped producing lift. Entonces, stall es lo que denominamos la entrada en pérdida, que es la pérdida del control de una aeronave causada por tratar de ascender de manera muy brusca o muy lenta. Too steeply hace referencia a una maniobra como demasiado brusca, demasiado como de golpe. Too slowly, demasiado lento. O sea, no encontró la velocidad justa el avión. Es la reducción de la velocidad al punto tal que las alas dejan de producir elevación. Entonces el avión está estancado, como un hueco de aire donde está entrando en pérdida y por más que meta fuerza, no puede salir de ese hueco. Hay que hacer una maniobra un poco medio peligrosa que es descender justamente para volver a tratar de ganar fuerza y de elevar. Tenemos tráfico. Any plane or planes flying near an airport. The term is also used to refer to any other plane you can see while you are in flight or which might cross your path in the air. Cualquier avión o aviones que están volando cerca del aeropuerto. El término también se usa para hacer referencia a cualquier avión que vos podés ver mientras estás volando o que se te puede cruzar en tu camino en el aire. Traffic. Bueno, acá tenemos otras maniobras que habíamos ya mencionado antes. Tenemos el pitch control, que es el control justamente de la inclinación, ¿no?, del avión. Pitch control will help the plane to descend or ascend. El pitch control lo que va a hacer es ayudar al avión a ascender o descender. Controlling of the pitch can be done by adjusting the elevator, which is present at the rear side of the plane. Controlar el pitch puede hacerse al ajustar el elevador que está presente en la parte trasera de la aeronave. Ven que acá tenemos de vuelta el término trasero, rear, que ya lo habíamos visto anteriormente. Y tenemos el bank control, el control del ladeo. Pushing the control stick in the cockpit to the left or the right make the ailerons on one wing go down and the ailerons on the other wing go up. Empujar o tocar los controles, el stick. Stick significa palo, pero acá no sería palo, es el manubrio. Los maniobras de control en el cockpit hacia la izquierda o hacia la derecha hace que los alerones de un ala bajen y los alerones de la otra ala vayan hacia arriba. This makes the plane tip to the left or right. Eso hace que el avión vaya hacia un costado o hacia la derecha o hacia la izquierda. This is called banking. Esto se llama ladeo. Banking makes the plane turn. El ladeo hace que el avión gire. Bueno, drift, como yo les había mencionado, no, todavía no vimos
meteorología, ¿no? No llegamos todavía. El término drift hace referencia a deriva, ¿no? Algo que está como flotando o está como perdido a la deriva, ¿no? No wind, no drift, o sea, si no hay viento, no hay no hay deriva, no se va el avión, no se corre. With any wind, the airplane drift downwind unless corrected. Con cualquier viento, el avión se va hacia la deriva, ¿no? En el sentido de que va el viento, al menos que sea corregido. With proper correction, the airplane stays on intended course. Y con la corrección correcta, la aeronave se mantiene en el curso al cual estaba destinado a ir, ¿no? Con el curso que se había elegido. Bueno, esto después lo vamos a ver más adelante cuando tengamos la última clase que acabemos este tipo de maniobras. Esperé que se me fue. Bien. Bueno, a ver, hasta acá. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, puteada? Todo es bienvenido, como digo siempre. No, profe, estamos bien. Por mi lado, no, profe. Bueno, algunas de estas maniobras igual las vamos a volver a ver más adelante también, ¿eh? Cuando veamos todo lo que es digamos, lo que es la vuelta del avión, el regreso del avión, ahí volvemos a ver este tipo de maniobras y otras más que son las vinculadas a las maniobras que hace el avión al momento de aterrizar, ¿eh? Que vamos a entrar más específico en cuestiones de ángulos, de giros, de maniobras de escape frente a una emergencia, ese tipo de cosas. Así que esto vamos a volver un poquito más adelante. ¿Y eso es parte del examen, profe, también? Sí. Sí. No voy a poner las cosas, ya les aviso que no les pongo las que son muy complicadas, obviamente, pero ¿ustedes vieron ya algo, cuando vieron conocimientos aeronáuticos y las partes del avión y demás, vieron todo lo que son los ángulos de giro, cómo tiene que ubicarse el avión frente al despegue y todas esas cosas, o no? Sí, profe. Buenísimo. Entonces lo van a saber muchísimo mejor que yo, seguramente. Estoy buscando acá para no olvidarme. No, esto no es. Bueno, en alguno de estos está. Todo esto. El glide slope, ¿no? Los visores de indicación del avión para que se meta bien, porque si le pifia esto, básicamente tiene que salir y volver a entrar. Bueno, todo lo que tenga que ver con los ángulos de giro, ¿no? Los instrumentos de aterrizaje, de ayuda de aterrizaje, bueno, todas estas cosas, el flare y el round out, que es una misma maniobra, que son maniobras de rotación que tiene el avión al momento de aterrizar. Bueno, todo esto está vinculado con lo que acabamos un poco de ver recién, pero más enfocado al tema de aterrizaje, puntualmente. ¿Qué cosas tiene que estar atento el piloto para aterrizar y no ponerse la piña, básicamente? Bien. ¿Hacemos un recreito de 10 minutos, quieren? Y después seguimos derecho hasta las 9:30.